Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía del lenguaje. Vimos el día de ayer cómo la distinción entre sentido y significado se basa en un argumento por abducción o a la mejor explicación. Entonces, la relación que hay entre signo y objeto no es unívoca, no es una sola, la de designación, sino que hay dos. Una cosa es designar, significar, y otra cosa es el tener sentido. Bueno, entonces tenemos por una parte el significado, por otra parte el sentido, y hay una tercera noción que voy a brevemente a mencionarla. La cuestión de la imagen. ¿Sí? Ahora, pensemos, por ejemplo, en la palabra caballo. ¿Sí? Bien. El significado de caballo es un objeto. Podemos decir que el sentido de la palabra caballo, bueno, según lo dice Frege, es el modo como se presenta el objeto. Y finalmente tenemos una imagen del caballo, ¿sí? A ver. Bien, con caballo está asociada a una imagen. Eso es una tercera cosa. ¿Sí? Ahora, recordemos, por favor, que tanto el significado o el sentido de una palabra o una expresión tienen que ver con el objeto. Por lo tanto, son ambas, el significado, perdón, ambos, el significado y el sentido son objetivos. ¿Sí? En cambio, la característica de la imagen es que es subjetiva. ¿Sí? Lo cual quiere decir que depende del sujeto, varía según quién tenga esa imagen. El Frege nos dice que un biólogo va a tener una imagen diferente de la imagen de caballo que tiene un jinete. El biólogo le va a ver desde la imagen que tiene el biólogo de caballo, va a ser diferente del jinete que está sobre el caballo. ¿Sí? Bueno, y seguramente cada uno tiene su propia imagen de lo que es caballo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejar de lado la cuestión de la imagen. Lo principal es que para distinguir entre significado y sentido, Frege presenta un argumento. ¿Sí? Esto es con respecto a las palabras. O él decía signos o nombres. Ahora, pasemos a las oraciones. ¿Sí? Las oraciones también tienen un significado, tienen un sentido, y aquí
Frege presenta una tercera opción y es la cuestión del pensamiento. ¿Sí? Ahora, una oración expresa un pensamiento. Voy a poner simplemente la O como abreviación de oración. O quizás para que haya menos confusión, pongamos una R. Bien. Vamos con oraciones simples. Recuerden, estoy presentando el artículo sobre el sentido y la denotación. Hay varias páginas que no les mandé a leer, en donde Frege se pone a estudiar las oraciones subordinadas en sus distintas clases, y eso con un propósito, ya vamos a ver. Ahora, así como hicimos una distinción entre sentido y significado con respecto a una palabra, eso mismo hagamos con respecto a la oración. ¿Sí? La oración tiene un significado y tiene un sentido. ¿Sí? Bien, ahora, más luego, a ver, en la página... Empieza en la página 10. En la página 10 y en la 11, el Frege nos va a decir qué es el significado de una oración. Por de pronto, quisiera introducir un tercer término que es el de pensamiento. ¿Sí? Y nos vamos a concentrar en primer lugar en este tercer aspecto de la oración. Ahora, Frege se pregunta si es que el pensamiento es el significado o el sentido. ¿Sí? ¿Con cuál le vamos a identificar? Bien, ahora Frege va a demostrar, y les voy a presentar el argumento, de que el pensamiento de una oración es su sentido. ¿Sí? ¿Sí? Va a identificar pensamiento y sentido. Bien, ahora, el argumento de esta identidad, ¿sí? O sea, para concluir que pensamiento es lo mismo que sentido, Frege nos presenta una reducción al absurdo. ¿Sí? Bien, ahora, ¿alguien de ustedes recuerda cuál es la estructura lógica, la forma del argumento de reducción al absurdo? Normalmente se lo ve en el curso de lógica clásica. Creo que no hemos tenido oportunidad de ver en lógicas no clásicas. Tal vez, no sé si revisamos en vocabulario filosófico. ¿Alguien sabe, alguien recuerda qué es el argumento por reducción al absurdo? ¿No? A ver. Bueno, voy a ponerles acá. Verán, en primer lugar, se plantea una hipótesis. ¿Sí? Llamémosle P.
si supuesta esa hipótesis, de ahí yo puedo deducir una contradicción, ¿sí? A ver, es decir, sobre la base de esta hipótesis, si de ahí logro probar tanto una oración Q como su negación, y para Frege no hay dos negaciones, hay una sola, ¿sí? Entonces, puesto que la lógica excluye, rechaza toda contradicción por el principio de no contradicción, ¿sí? Que nos dice que toda contradicción es falsa, absurda, ilógica, irracional. Entonces, a partir de esta consecuencia que sacamos de la hipótesis, hacemos una especie de modus tollens y terminamos con, como conclusión, con la negación de la hipótesis. La hipótesis es totalmente falsa. Esa es la conclusión de este argumento por reducción al absurdo, ¿sí? El absurdo es esta contradicción, y contradicción está tomado en el sentido técnico de afirmar y negar lo mismo, ¿sí? Bien, simbolicemos Q y no Q en absoluto, ¿sí? Bien, entonces yo les voy a presentar o explicar, describir el argumento que presenta Frege a favor de que el pensamiento es lo mismo que el sentido, utilizando esta estructura lógica, ¿sí? Bien, a ver. Verán. Entonces, una de las premisas que manejamos es que el pensamiento de una oración, ¿sí? Ya dejamos las palabras separadas a los nombres propios, dejamos de lado. Ahora pasemos a las oraciones, ¿sí? Una oración tiene significado y tiene sentido. Bueno, no todas las oraciones tienen significado, ¿sí? Eso habría que aclarar. Asimismo que no toda palabra tiene significado, aunque algunas palabras sí tienen sentido, a pesar de que no tengan significado, ¿sí? Piensen ustedes en los nombres de entes de ficción, entes literarios o imaginarios. El ejemplo típico podría ser Pegaso, Don Quijote, puesto que estamos entendiendo que el significado de una oración es un objeto, ¿sí? Para Frege, Don Quijote, Pegaso no existen, por lo tanto no hay, al no haber un objeto que sea designado por esos nombres, entonces esos nombres no tienen significado, pero sí tienen sentido, ¿sí? Bien, ahora veamos las oraciones. Una oración puede tener o un significado o un sentido, ¿sí? Ahora, veamos, el pensamiento es a primera vista una tercera cosa, pero Frege dice que el pensamiento o es el significado o es el sentido. Veamos la primera alternativa como hipótesis que va a ser reducida al absurdo. Supongamos que
el pensamiento es el significado. ¿Sí? Entonces es la primera premisa de la argumentación. ¿Sí? Bien. Ahora, se dice que esta es la hipótesis que se va a reducir al absurdo. ¿Sí? Recuerden, tengo que el siguiente paso en la prueba va a consistir en tratar de deducir un absurdo, es decir, una contradicción. En la lógica clásica, contradicción es lo mismo que absurdo. Toda contradicción es absurda. ¿Sí? Bien, es como un ejemplo de absurdo sería que, a ver, una persona está pero tan alegre que está saltando de alegría y a la vez, al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto, está tan triste, tan deprimido que se quiere suicidar. ¿Sí? Eso es absurdo. O que un cuerpo al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto, esté en un lugar E y no esté en absoluto en ese mismo lugar. O que un pedazo de tierra sea tan infértil que parezca un desierto, puro arena, donde no crece ni una hierba, pero tan fecundo a la vez, al mismo tiempo, que es como una jungla, donde no hay cómo poner un alfiler. ¿Sí? Cosas absurdas, como aquella persona totalmente calva que tenga 100,000 pelos. Imposible. ¿Sí? Todos esos ejemplos son de un tipo especial de contradicción que son los absurdos. ¿Sí? Bien, entonces, a partir de esta hipótesis voy a presentarles un absurdo. A ver, entonces quiero... se va a afirmar una oración y a la vez la negación total de eso. ¿Sí? La conjunción de ambas cosas, eso es una contradicción en sentido técnico. ¿Sí? Bueno, esto es en la terminología de una lógica multivalente, esto es una super contradicción. ¿Sí? Totalmente falsa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es la afirmación Q? Es el siguiente principio, de que si en una oración nosotros reemplazamos una palabra por otra que tenga el mismo significado, aunque tenga distinto sentido, el significado de la oración no cambia. ¿Sí? A ver, es un principio un poco largo de enunciar y por lo tanto también de escribirlo en la pizarra, pero es simplemente la cuestión de sustitución de sinónimos, entendiendo sinónimo por dos palabras que tengan el mismo significado. ¿Sí? Sustituir una palabra por otra que tenga el mismo significado no cambia el significado de la oración. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden, quiero abreviar al máximo para que en una sola línea me alcance el principio, la enunciación, la formulación del principio. ¿Sí? La sustitución de sinónimos, ¿sí?, no produce cambio de significado de la oración. ¿Sí? Voy a tachar con una raya inclinada a la flecha para decir que no es una consecuencia, de ahí no se sigue
que la oración cambie de significado. ¿Sí? Entonces, el no se sigue un cambio de significado. ¿Sí? Estamos hablando de la oración, en una oración. ¿Sí? A ver, les voy a poner ejemplos para que se vea. ¿Sí? A ver. ¿Cómo se llama el alcalde de Cuenca? A ver, pero alguien que me conteste. Pedro Palacios, profe. Ya, perfecto, gracias. Bien. Pedro Palacios es el alcalde de Cuenca. Hay solo un alcalde. Aquí me falta poner el artículo definido. ¿Sí? Esta oración es verdadera. Ahora, estábamos viendo el día de ayer que Cuenca es lo mismo que la capital de la Azuay. ¿Sí? Bien, entonces veamos la diferencia entre estas dos oraciones, donde en la primera oración estaba Cuenca, ¿sí? Yo he sustituido este nombre por la expresión capital de la Azuay. ¿Sí? Aquí está la sustitución y sabemos que Cuenca y capital de la Azuay tienen el mismo significado. Aquí cuando hablo de significado me estoy refiriendo a esto de acá. ¿Sí? Al significado de la oración, que ya inmediatamente vamos a ver qué es el significado. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos, ¿se cambia o no el significado de la oración? ¿Sí? La primera oración es verdadera. ¿Sí? La segunda oración es verdadera o falsa. Verdadera también. Gracias. Es verdadera. ¿Sí? Entonces, este par de ejemplos y la sustitución que he hecho, la transformación para pasar de la primera a la segunda oración, simplemente está confirmando este principio, ¿sí? Que si en una oración cambio una palabra que aparece en esa oración inicial por un sinónimo, por otra palabra que tenga el mismo significado, el resultado, el producto de esa transformación o sustitución, no cambia el significado de la oración. ¿Sí? Entonces, que en la primera oración me refiera a Cuenca o utilice la palabra Cuenca y en la segunda, capital de la Azuay, no me hace cambiar el significado de la oración. El significado, el sentido puede ser diferente. Recuerden que Cuenca tenía esa alusión a que es una ciudad bañada por 4 ríos. En cambio, capital de la Azuay nos está diciendo que es la ciudad principal de una provincia. Y la provincia es una división política dentro de un país. Al ser la capital de la provincia, ahí está un gobierno.
seguramente un representante del gobierno central, ¿sí? Entonces, a pesar de que estamos hablando de la misma ciudad, el modo en cómo cada una de estas expresiones presenta a la ciudad es diferente. El sentido de la oración cambia, pero su significado no, ¿sí? ¿Por qué no cambia el significado? Porque ambas, está aquí la demostración, ambas oraciones son verdaderas, ¿sí? Entonces, eso es lo que está dicho acá, ¿sí? Es lo que se llama una sustitución salva veritate, es decir, salvada la verdad, conservando la verdad, ¿sí? La sustitución de una palabra por otra con el mismo significado no cambia, si no produce un cambio en el significado de la oración, ¿sí? En ambos casos estoy hablando del significado, ¿sí? Eso es lo que dice este principio de sustitución de los sinónimos, ¿sí? Se comprende este principio, es simplemente una premisa más. Les he puesto estas dos oraciones para ejemplificar cómo opera, cómo procede esta segunda premisa. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, entonces, voy a borrar esto y les pongo, ahora quiero ir acá hacia la negación de este principio. ¿Sí? Bien. Ahora, para continuar, quisiera que alguien de ustedes mm, les voy a dar una palabra y quiero trabajar con un estudiante que no sepa qué significa esa palabra. Quien, quien sabe el significado, obviamente a ese estudiante no puedo aplicarle el ejemplo que yo deseo, ¿sí? Entonces, si es que saben su significado, pueden estar contentos, pero quisiera que de entre aquellos que no saben lo que significa esta palabra, alguien me permita usar su nombre para poner un par de ejemplos, ¿sí? Para demostrar la negación de este principio, ¿sí? Aquí tengo la hipótesis P, acá ya tengo el primer conjunto. Ahora voy a demostrar la negación total de esto, que cambiando una palabra por otra con el mismo significado, cambia el pensamiento, cambia, por lo tanto, el significado, ¿sí? A ver, ¿saben qué significa una moncaiba? ¿Han oído esa palabra? Moncaiba. Quiero que alguien me diga, no, yo, profe, no sé qué significa. ¿Quién sabe, quién no sabe qué es una moncaiba? ¿O todos saben? Si es que todos saben, tendré que... Una arepa. No, pero estoy preguntando quién no sabe. A ver. A ver. No preguntaba qué significaba. A ver, Paulita. Ya, perfecto. Permítame poner su nombre con el siguiente ejemplo, ¿sí? A ver, Paola no sabe o no conoce una arepa, ¿sí? ¿Sí? Bien.
Ahora, perdón, estoy mal. Una Moncaiba. A ver, si no estoy mal, esa palabra se debe escribir con B larga. ¿Sí? Bien, ahora voy a explicitar que Moncaiba es lo mismo que arepa. ¿Sí? A ver, alguien por favor que me confirme que está bien escrita la palabra. Vayan al diccionario y revisen. Sí, está bien, profe. Ya, gracias. Arepa, una arepa. ¿Sí? ¿Ya? Recuerden el parafregue en la primera sección del artículo. La identidad se da entre signos, entre nombres. Por lo tanto, voy a escribir comillas para encerrar a ambas palabras. ¿Sí? El significado de Moncaiba es lo mismo que el significado de arepa. Por lo tanto, en la primera oración voy a reemplazar Moncaiba por arepa. ¿Y qué resulta? ¿Sí? A ver, no sé si... Cristian. Cristian. A ver, Paulita, ¿sirve su micrófono o no? Paola. No conoce una arepa. ¿Ya? Bien. A ver, perdón, ¿qué decía? No. A ver, ya, perfecto. Bien, entonces veamos el valor de verdad de las oraciones. ¿Sí? Paola no conoce una Moncaiba, esto era verdadero. Obviamente, esta palabra más se utiliza por el norte. Yo soy de Ambato, he vivido en Quito unos años. Y Moncaiba es lo mismo que una arepa. ¿Sí? Ahora, simplemente reemplazando Moncaiba por arepa, veamos, ¿es verdad que Paola no conoce una arepa? Paolito, ¿usted conoce las arepas? Sí, las arepas sí. Ya, entonces, esto es falso. Aquí estoy diciendo que no conoce. Esta negación estaba acá arriba, ¿sí? Pero, fíjense, ahora, al reemplazar una palabra por otra sinónima, estoy cambiando el valor de verdad. Paso de una oración verdadera a una oración falsa. Eso quiere decir que cambia el significado. ¿Sí? Puesto que cambia el valor de verdad, ¿sí? Entonces cambia el significado. ¿Sí? Pero la segunda premisa me decía que el significado no cambia. ¿Sí? Esta sustitución no produce cambio de significado. Aquí vemos que sí hay cambio de significado. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que si arepa es lo mismo que Moncaiba, Paulita no conozca las Moncaibas, pero sí conoce las arepas? Pero si arepa es Moncaiba, entonces eso significaría que conoce y no conoce una Moncaiba, conoce y no conoce una arepa. Eso es contradictorio, ¿sí? Tenemos aquí una contradicción, ¿sí? En realidad, la contradicción, la que me interesa a mí es la que está acá. Según la segunda premisa,
la sustitución no debería producir cambio, pero aquí tenemos una sustitución, ¿sí?, que me hace cambiar, ¿sí? ¿Cómo puede ser que una oración inicial es verdadera y al sustituir en ella una palabra por otra que tenga el mismo significado, se pase de una verdad a una falsedad? Eso significa que la oración cambió de significado en contra de lo que estábamos diciendo. Entonces, aquí tengo un absurdo y por esta forma de argumento saco la conclusión, ¿sí? Por lo tanto, neguemos la hipótesis de partida. Un pensamiento no es un significado, ¿sí? El pensamiento no es lo mismo que el significado. Tengo que negar la hipótesis de partida, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Entonces, y por lo tanto, si es que una oración o solo tiene significado o sentido y no es su significado, que concluimos, por lo tanto, el pensamiento de una oración es su sentido, lo que quería probar, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, aquí llego a esta conclusión por silogismo disyuntivo, ¿sí? Si como primera premisa tengo una disyunción, o P o Q, o A o B, o 1 o 2, y no sucede en absoluto la primera opción, ¿sí? Entonces, ¿qué concluyo? La otra opción, ¿sí? Si me dicen o izquierda o derecha, y me dicen no a la izquierda, ¿qué me queda? La derecha, ¿sí? Eso es. Entonces, un pensamiento o es el significado o es el sentido. Pero no es, perdón, sí, no es lo primero, entonces tiene que ser lo segundo. Esta es la conclusión a la que quería llegar Frege con respecto a qué es el pensamiento de una oración. Está acá, ¿sí? El pensamiento ha sido su sentido. Esta es la conclusión del argumento, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, este es un argumento por reducción al absurdo, ¿sí? Hemos reducido al absurdo la hipótesis inicial, ¿sí? Nosotros estábamos suponiendo esto y al final terminamos concluyendo que eso es falso. Y la hipótesis que servía de punto de partida tiene que ser negada, rechazada, porque ella nos permite concluir algo absurdo, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bien, entonces ahora vamos a ver como siguiente paso que Frege realiza en este artículo, cómo concebir o identificar el significado de una oración, ¿sí? Para eso, Frege nos da una serie de consideraciones a partir de las cuales nosotros podemos tratar de, reordenándolas, construir un posible argumento que puede estar presente en un par de hojas del texto que ustedes leyeron, en las páginas 10 y 11, y que tiene una estructura perfectamente lógica, pero que Frege no es tan consciente de eso.
En realidad, lo que les voy a presentar es una reconstrucción. No recuerdo exactamente de qué autor, de qué estudioso de Frege tomé esta reconstrucción. No es obra mía, obviamente. Me parece que es Gustav Bergman, no estoy seguro, que tiene un libro específico sobre el pensamiento de Gottlob Frege. Entonces, vamos a hacer un pequeño receso, unos 7, 8 minutos, y al volver les presento ese argumento y veremos. Les voy a presentar, les voy a compartir la pantalla. Si ustedes tienen el texto, está en las páginas 10 y 11, si no estoy mal, y veremos exactamente cómo se expresa Frege y dónde están las premisas, dos subconclusiones y al último la conclusión general de que el significado de una oración es, y bueno, yo ya lo he dicho por lo menos un par de veces, si es que no captaron, si no pusieron atención o se les escapó, les dejo con la incógnita mientras dure el receso, ¿sí? Bien, entonces voy a acabar aquí esta primera parte y